si le consta que existen bienes del prerrománico asturiano que no figuran en los registros de la propiedad. Señor Palacios, vuelve usted a preguntar a esta consejería sobre el prerrománico asturiano, un ámbito que sabe usted que no es de nuestra competencia. La actuación de esta consejería con respecto a este tema ha sido de limitarse a pedir al decanato del registro de la propiedad en la anterior legislatura y desde la por entonces Dirección General de Justicia el listado de los bienes relativos a la Iglesia que se remitió a la Junta completo sobre los bienes inmatriculados. La segunda información que se le hace llegar desde esta consejería en contestación a una pregunta planteada por escrito y formulada por usted sobre si ya realizamos una petición complementaria solicitando la información correspondiente a los bienes que han sido inmatriculados con anterioridad a la modificación de la Ley Hipotecaria de 1998, a esa pregunta, señoría, se le responde por escrito el 2 de marzo de 2021 y tal y como se le respondió a fecha de hoy, tengo que decirle que no se ha recibido por parte del decanato listado alguno, pero que la Viceconsejería de Justicia ha vuelto a solicitar ese nuevo listado. Sí que son de su competencia, señora consellera. Son de su competencia saber los que son o no son, los que están inmatriculados o no, a través de la Viceconsejería de Justicia. Ya este debate lo tuvimos. Ya fuimos a Hacienda, ya fuimos a Cultura y está claro que ya es competencia suya saber o no qué bienes están matriculados o no del prerrománico asturiano. Eso es competencia suya y de la Consellería de la Viceconsellería de Justicia. El pasado 17 de mayo de 2021, como usted bien dice, el Gobierno de Asturias contestó por escrito a varias preguntas formuladas por nuestro grupo parlamentario referentes al proceso de inmatriculaciones. De las respuestas recibidas, lo que sabemos, y esto yo creo que es muy importante, ya que la finca na que está la Foncalada y es titularidad del Concello de Ubieu, que la Iglesia de Santa Cristina de Chena inmatriculóse el 15 de xenero de 2010 a nombre de la Iglesia Católica, que la Iglesia de San Miguel de Iño inscribióse el 17 de aviento de 1919, también por la Iglesia, que la Iglesia de San Salvador de Valdedios inscribió el 2 de aviento del 93 el Arzobispado de Ubieu, que el solar del antiguo cementerio de Santullano, en el que está la Iglesia prerrománica, inscribió el 20 de febrero de 1981 a la Santa Iglesia Católica Apostólica y Romana, que la Iglesia de Santa María del Naranco no figuraba inmatriculada a fecha el 4 de marzo de 2020 y que no constaba inmatriculación en el caso de la Iglesia de San Salvador de Priesca y que la Catedral de Ubieu tampoco aparece inscrita a fecha de 26 de marzo de 2020. Lo que lleva, evidentemente, el reconocimiento por primera vez por parte del Gobierno de Asturias que hay bienes del prerrománico asturiano que no fueron inmatriculados por la Iglesia Católica, según informaron los propios registros de la propiedad. Como decíamos, Santa María del Naranco, la Catedral de Ubieu y San Salvador de Priesca. Aunque, y esto es lo que quisiéramos saber, aunque pudiera haber otros más, dado que nada más se investigaron aquellos que figuren en el libro blanco del prerrománico. Evidentemente, eso lo que viene a suponer y un cambio radical respecto a lo afirmado en el citado libro y en las propias declaraciones en su momento de la Dirección General de Patrimonio, que pensamos que tienen importantes consecuencias, ¿no? Por lo tanto, lo que insistimos, llevamos una PNL el pasado pleno que se aprobó en el pleno, insistimos en la necesidad de considerar directamente bienes de dominio público, aquellos bienes del prerrománico que no estén inmatriculados, recogerlo así en toda la información y documentación que se publique desde las distintas consellerías. Y también pensamos que hay competencia del Gobierno la difusión y la información turística y cultural sobre estos bienes, ¿no? Esto parte del Gobierno. Lo que sí insistimos otra vez con ustedes, que sabemos que ya lo hicieron, pero queremos que vuelva otra vez a quedar constancia, y es la necesidad de conocer todas las notas simples registrales desde 1946 por lo menos, porque este es un tema absolutamente irrenunciable que nos va a permitir conocer esto. Queríamos traerlo aquí, señora consellera, otra vez, porque, como usted bien dice, ¿otra vez, señor diputado, vuelve a traer este tema? Pues sí, señora. Sí, señora, yo soy impasible. Cada día tiene su afán, voy a traer este tema, como voy a traer muchísimos otros más, hasta que sepamos y conozcamos todos los bienes del prerrománico y nos pongamos a trabajar con ellos. Y, además, agradezco que haya atendido la reclamación que se hizo de que pidieran esas notas registrales, insisto, y lo agradezco, y en cuanto les tenga, por favor, póngales en conocimiento para seguir trabajando. Muchas gracias, muy amable. Sí, que estés impasible, eso ya, que vas a insistir, eso yo doy fe. Además, sí, no tenga la menor duda que en cuanto tengamos esas notas registrales se las pondremos en su conocimiento. Nosotros, yo insisto, señor Palacios, el patrimonio cultural depende totalmente de la Consejería de Justicia. Eso es tal y como se plantea en el organigrama que tenemos ahora mismo del Gobierno, cada uno con sus competencias.
Comento, porque en base a que nosotros no tenemos competencia sobre el prerrománico, he consultado con Cultura y ella me dice que en relación a su pregunta se ha de matizar que a la Consejería no se le dijo que pidiera todas las notas simples en su momento, que se pidiesen notas simples de los bienes, como usted bien decía, que estaban incluidos en el libro blanco del prerrománico. Y fue de esos bienes de los que desde la Consejería se pidió notas en relación a las notas registrales recibidas por la Dirección General de Cultura y Patrimonio respecto a los edificios del prerrománico asturianos, incluidos en la lista de Patrimonio Mundial, además de Valdedios, dado que también fue incluido en el libro blanco del prerrománico. Le doy los datos que creo que muchos de usted ya me los había dado, pero son los datos que me pasa Cultura y yo se los vuelvo a trasladar a usted. Del registro de la propiedad de Lena, una nota simple en la que se señala que la iglesia de Santa Cristina de Lena fue inmatriculada el 15 de enero de 2010 a nombre de la Iglesia Católica. Del registro de la propiedad de Oviedo, número 1, una nota simple en la que se señala que la iglesia de San Miguel de Lillo fue inscrita el 17 de diciembre de 1929 por la Iglesia. Del registro de la propiedad de Oviedo, número 1, una nota simple en la que se señala que la iglesia de Santa María del Nadanco no figura inmatriculada a fecha de 4 de marzo de 2020. Del registro de la propiedad de Villaviciosa, una nota simple en la que se indica que la iglesia de San Salvador de Valdedios fue inscrita el 2 de diciembre de 1993 por el arzobispo de Oviedo. El registro de la propiedad de Villaviciosa informó por vía telefónica a la Dirección General de Cultura y Patrimonio que no constaba inmatriculación en el caso de la iglesia de Salvador de Priesca. El registro de la propiedad de Oviedo, número 3, emitió una nota simple negativa respecto a la Catedral de Oviedo, que no aparece inscrita a fecha 26 de marzo de 2020. Estos son los datos que me han facilitado desde la Consejería de Cultura relativos a esta cuestión que usted me plantea del prerrománico.